Nunca imaginé que detener mi auto en aquella carretera cambiaría mi vida para siempre. No sabía que estaba a segundos de descubrir una historia tan cruel y tan hermosa que me perseguiría por años. Porque lo que vi aquel día, lo que escuché y lo que ayudé a revelar, demostró que el amor verdadero existe y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Quédate hasta el final, porque esta historia real tiene un giro que te dejará sin aliento. Si yo hubiera seguido conduciendo, probablemente Beatriz y Ernesto hoy no existirían. Ese martes de julio empezó como cualquier otro. Había salido de mi consultorio tras atender a los últimos pacientes de la mañana, y el sol caía como una plancha ardiente sobre la ciudad. Conducía por la vieja carretera que conecta la capital con los pueblos del interior cuando, unos metros antes del puente, vi algo que no encajaba: dos figuras mayores, sentadas bajo un sol que podía matar. Una mujer con un vestido floreado desteñido, un hombre con sombrero de paja, y a su lado, una sola maleta y bolsas de tela desgastadas. Frené. Bajé del auto. Cada paso levantaba polvo caliente. Cuando los vi de cerca, entendí que aquello no era una coincidencia, era una señal. Beatriz tenía los ojos rojos de llorar. Ernesto apenas levantaba la mirada, como si el suelo le hubiera arrebatado toda esperanza. Y entonces les pregunté: ¿están bien? ¿Qué les ha pasado? La respuesta tardaría en llegar, pero cuando llegó rompió mi corazón. Lo que me contaron no tiene perdón y aún hoy me cuesta creerlo. En el auto, camino al hospital, Beatriz y Ernesto apenas podían hablar, pero finalmente lo hicieron. Vivían con su hijo mayor, Fernando, desde hacía 2 años. Y aunque al principio todo parecía bien, los reproches comenzaron. Estorban. Consumen demasiado. Ya no sirven para nada. Aquella mañana, Fernando les dijo que los llevaría a conocer una hacienda donde podrían vivir tranquilos. Pero la realidad fue una escena digna de una pesadilla. Los bajaron de los autos para revisar una llanta. Y se fueron. Los abandonaron bajo un puente, bajo 40 grados de calor, sin agua, sin sombra, sin compasión. Esperaron 1 hora, luego 2, hasta que Beatriz comenzó a deshidratarse y Ernesto, con dolor, entendió la verdad. Nuestros propios hijos quieren deshacerse de nosotros, pero lo que Ernesto escondía en ese sobre cambiaría el destino de toda la familia. Beatriz quedó internada por deshidratación severa. Ernesto no se separaba de una maleta pequeña ni de un sobre amarillento que guardaba en el bolsillo interior de su camisa. Cada vez que se lo mencionaba, él cambiaba de tema. Había algo ahí, algo importante, algo capaz de destruir o salvar una vida. Los visité todos los días. Escuché sus historias, sus risas viejas, sus tristezas nuevas. Y entonces, una tarde Ernesto me llamó a su lado, esperó a que Beatriz durmiera y dijo: «Doctora Carmela, llegará el momento en que usted sabrá qué hacer con esto». Puso el sobre la mesa, pero no me permitió abrirlo. Ese misterio me perseguiría hasta el final. No sabía que acogerlo sería el inicio de la batalla más dura de sus vidas. Cuando dieron de alta a Beatriz, no tenían a dónde ir. Sus otros hijos no los querían. La pensión no alcanzaba. La soledad dolía. Los invité a vivir conmigo. Y lo que parecía un acto simple terminó transformándose en un hogar lleno de vida. Beatriz cuidaba mis plantas. Ernesto reparaba lo que encontraba. Las comidas tenían sabor a familia. Las tardes se llenaban de historias. El silencio se volvió compañía, pero la calma terminó cuando un día el timbre sonó con insistencia. Era Fernando. Traía un traje elegante, una sonrisa falsa y una intención oscura. Ese día la máscara cayó y la verdad salió a la luz. Fernando dijo que todo había sido un malentendido, que los habían buscado, que quería llevarlos de vuelta a casa. Mentira, una mentira evidente. Ernesto le respondió con firmeza: «Nos abandonaste para deshacerte de nosotros». La tensión explotó. Fernando amenazó. Prometió volver con sus hermanos y lo hizo. Pero no sabía que su padre tenía un as bajo la manga.
Lo que había dentro destruyó todas las máscaras y reveló quién era quién. La noche había caído despacio, como si el mundo se preparara para algo importante. Cenábamos en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio cargado. Beatriz movía la cuchara sin realmente comer. Ernesto parecía distante, como si estuviera peleando una batalla interna. Y de pronto, Ernesto dejó los cubiertos, respiró hondo, y con una lentitud casi ritual, sacó el sobre arrugado del bolsillo interior de su camisa. Lo colocó en la mesa con una firmeza que no le había visto antes. Doctora, ha llegado el momento. Beatriz levantó la mirada, sorprendida. Yo lo miré sin comprender qué estaba a punto de pasar. Pero algo en la mirada de Ernesto me dijo que ese sobre no era cualquier papel viejo. Era la verdad. Mi corazón empezó a acelerarse. Ernesto me hizo un gesto con la mano. Me pedía que lo abriera yo. Mis dedos temblaron mientras rompía el borde del sobre. Adentro había varias hojas dobladas con extremo cuidado, como si fueran un tesoro o un secreto demasiado frágil. Cuando las desplegué, sentí que algo en la atmósfera de la casa cambió. Era una escritura, no una simple propiedad, no una casita de pueblo, no un terreno vacío, 30 hectáreas de tierra fértil, con una casa grande, un pozo profundo, árboles frutales, maquinaria, corrales, una finca que podía cambiar la vida de cualquiera. Valiosa, muy valiosa. Pero eso no era lo más impactante. Busqué el nombre del propietario, y ahí lo vi. Lucía. Lo repetí en voz alta casi sin querer. Beatriz llevó la mano a su boca. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas contenidas. Lucía, la hija menor, la que desde hace años vivía en el extranjero, la que enviaba dinero para que sus padres comieran, la que compraba medicinas sin pedir agradecimientos, la que nunca mencionaba sacrificios, la que jamás falló. Esa finca, esa herencia, ese pedazo de vida le pertenecía únicamente a ella. Y entonces comprendí la intención. Ernesto había decidido proteger a la única hija que lo había protegido a él. Los hijos mayores, esos que habían abandonado a sus padres bajo un puente, nunca lo supieron. Nunca imaginaron que la fortuna familiar ya no estaba a su alcance. Y ahora, para colmo de ironía, estaban tratando de recuperar a sus padres no por amor, no por arrepentimiento, sino porque creían que aún podían poner sus manos sobre esa finca. Lo que nunca supieron, lo que jamás pudieron prever, es que estaban peleando por algo que nunca les perteneció. Cuando Lucía llegó, la justicia entró por la puerta junto con ella. Lucía tomó el primer vuelo desde California. Cuando la vi, supe que era diferente. Tenía los ojos bondadosos de su madre y la entereza de su padre. El abrazo entre los tres fue tan intenso que yo misma lloré. Pero la felicidad duró poco. Los otros hijos llegaron con regalos falsos y sonrisas hipócritas. Cuando descubrieron que la finca ya no era de ellos, la verdadera guerra comenzó. Gritos, acusaciones, amenazas legales. Hasta que Beatriz, la mujer más dulce, se levantó y dijo: «Lo que ustedes hicieron no fue un error, fue un intento de asesinato». Silencio. Un silencio que pesó más que 1000 gritos. Ese día, por fin, la verdad tuvo más fuerza que la sangre. Ernesto expulsó a sus 3 hijos mayores. Lucía, sin levantar la voz, defendió a sus padres con una fuerza inexplicable. El abogado contratado por los hermanos no tenía caso. La escritura era legal. El notario había certificado la lucidez de Ernesto. La derrota fue completa. Pensaron que habían perdido todo, pero lo que encontraron fue un hogar nuevo. Lucía decidió regresar a México para siempre. Consiguió trabajo. Su hijo, Mateo, encontró un hogar. Beatriz y Ernesto recuperaron la vida. Cuando visitamos la finca, todos lloramos. La tierra, la casa, los árboles representaban algo más grande. Una herencia de amor, no de codicia. Y mientras miraba a esa familia abrazada en medio del campo, entendí algo. La sangre no siempre te hace familia, pero el amor sí, siempre.
Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela y cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Estas historias son para ti, para nosotras, para todos los que creemos que el amor verdadero existe y que la familia se construye con actos, no con palabras,